¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué digo de mí mismo? Ese es el tema en esta mañana. Si le preguntamos a otros qué dicen de nosotros, ahí se complica un poco la cosa. Depende a quién le preguntemos, porque circunstancialmente, de acuerdo al trato que tengamos con uno o con otros, podrán tener sus propias opiniones formadas de nosotros. Algunos buenas opiniones, pero otros tendrán una opinión tal vez la cual no compartamos de nosotros. Tal vez si le preguntamos a nuestra madre qué opina de nosotros, nos dirá lo mejor que hay, es excelente, buenísimo. Si le preguntan al padre qué opina de su hijo, el padre puede ser más mesurado y decir, bueno, ahí está, va desarrollándose, tiene que madurar un poco, pero sin dejar de creerle ni nada, va a ser un poco más realista. Tal vez, esa es mi percepción, tal vez nada más, o mi opinión, ya que estamos con el asunto de las opiniones. Pero ¿quién eres? ¿Quién digo yo mismo que soy en relación a Dios, al Señor Jesucristo, a su palabra? ¿Cuál es la fuente real de nuestra identidad? Y porque si descubrimos la fuente real de nuestra identidad, que es el Señor Jesucristo, debiéramos preocuparnos muchísimo más de aquello que decimos en relación no a mis capacidades, mi presentación visible social, sino quién soy en relación a mi fuente verdadera de vida, que es el mismo Señor Jesucristo. Esta pregunta se la hicieron a un hombre en el estudio de Juan que estamos viendo en Juan capítulo 1. Juan, vayan buscando Juan capítulo 1. Hemos iniciado este estudio, estamos viendo la persona de Juan el Bautista. Juan capítulo 1. En el prólogo, en la primera parte, ya vimos lo que es en relación al Señor Jesucristo, la necesidad que Él tenía, como fue llamado a predicar, dar testimonio de la venida del Señor Jesucristo. Establece algunos aspectos importantes allí en los primeros versículos. En primer lugar, deja muy en claro, dice, yo no soy la luz. Dice Juan, pero vengo sí, tengo que dar testimonio de la luz. Y el propósito de él era que todos aquellos en su tiempo identificaran al Mesías, al Señor Jesucristo, como la luz que venía a este mundo. Eso lo vemos en la primera parte del capítulo 1 de Juan. Y es muy importante en estos versículos que vamos a ver que tengamos muy en claro quiénes somos en relación al Señor Jesucristo. De lo contrario, no tendremos un testimonio contundente en relación a la persona del Señor Jesucristo. Porque tal vez tengamos argumentos, herramientas para decir quién soy yo en relación a lo que yo considero valioso como persona religiosa, como persona del mundo, de trabajo, de estudios, lo que fue, o de familia. Tal vez tengamos muchas cosas, aportes buenos en relación a eso, no está mal, pero esa sea toda nuestra presentación. ¿Y saben qué? A la gente le podrá parecer bonito, lindo lo que digamos de nosotros, si tenemos razón en lo que decimos, pero no les ayuda en nada. La gente necesita saber quién es el Señor Jesucristo y quién es el Señor Jesucristo para nuestra vida. Eso es lo que realmente necesita el perdido, porque solamente en Jesús hay salvación. No hay salvación en las cosas lindas que se puedan decir de mí. No hay salvación en las cosas fantásticas que yo pueda hacer con mis manos. Hay salvación solamente en la persona del Señor Jesucristo. Una identidad clara en relación a Jesús nos permite tener un testimonio más eficaz en relación al Señor Jesucristo. Pero también un entendimiento claro de quiénes somos en relación al Señor Jesucristo nos puede permitir mantenernos en pie cuando todo se tambalea a nuestro alrededor. Cuando todo aquello que yo consideraba valioso, bueno o sustentable para mi vida se derrumbe, saber quién soy en Cristo me mantiene de pie, me sostiene. Pero al mismo tiempo, pensándolo desde la otra perspectiva,
Cuando a mi alrededor vengan muchos intentando elevarme, ponerme en un pedestal allá arriba, y decir, vos sí que sos fantástico, bueno, maravilloso, si todos fueran como vos sería buenísimo. Cuando venga esa gente alrededor, que no es bueno eso, ni saludable, saber quién soy en Cristo también me mantiene en la posición correcta, no me elevo como un globo hasta allá arriba. Aquí tenemos a Juan. Vamos a leer ahí en el versículo 19 en adelante. Juan capítulo 1, versículos 19 en adelante. Dice así: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Qué lindo pasaje este, pero para entenderlo vamos a dejar volar nuestra imaginación. Vamos a ponernos por un momento en las sandalias ahí de Juan el Bautista, ponernos en aquella situación, ¿no? Imagínense en aquel lugar haber recibido el llamado de Dios para predicar, para dar testimonio del Señor Jesucristo a este hombre que no tenía ninguna formación académica de nada, no tenía escuela, no tenía nada este hombre Juan el Bautista, pero además de eso, ni siquiera impresionaba como quien tuviese la gran educación, porque su ropa era la más rústica, la más rudimentaria. Vestía con pieles de camellos, en los cuales lo normal hubiera sido una túnica de lino. Interesante. Su vestido era más sencillo que los demás. Su comida no era ostentosa. Comía langostas y miel silvestre. Esta era la comida que tenía Juan el Bautista. No le interesaba la corriente principal de todas las cosas. Es más, aquellos hombres podrían pensar, bueno, ¿era de linaje sacerdotal Juan el Bautista? Juan el Bautista podría haber vivido una vida en ciudad, gozar de los privilegios del sacerdote, tener la comida suficiente, el vestido, una vida ordenada, una vida con su familia, bien vista, por lo demás, ministrar a todos. Podría haber tenido todas estas cosas, pero decidió no hacerlo. Predicar en el desierto, ni siquiera hacerse propaganda en la ciudad, en el desierto. Se alejó de todo para ir a predicar fuera de la ciudad, pero aún y todo ni siquiera se paró con un mensaje tan elocuente que llenara los oídos, que despertara sonrisa, como para que gente bien empezara a aplaudir, queremos escucharte otra vez. Él se paró delante de toda aquella generación y les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les llamaba al arrepentimiento y a comenzar a hacer obras diferentes a las que hacían, obras dignas del arrepentimiento para poder recibir al Mesías, al enviado, y estar otra vez
otra vez delante de Dios como pueblo. No era un mensaje muy atractivo, pero ¿saben qué? Miles venían a escucharlo. ¿Saben por qué miles venían a escucharlos? Porque había una necesidad en su corazón, estaban vacíos. La religión los había dejado vacíos. La opresión romana, o sea, no gozaban de una verdadera libertad. No tenían nada en realidad. Estaban vacíos aunque tuviesen sus negocios, su familia, sus ingresos diarios, todas estas cosas. Entonces, claro, esto despertó el interés en los líderes religiosos de Jerusalén y enviaron este séquito de sacerdotes y fariseos a preguntar, a ver, ¿quién era ese hombre? Le dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? Se sentían en realidad algo amenazados por aquel mensaje, por aquel llamado público que hacían, por la aceptación que estaba teniendo. Juan tenía en claro quién era. Y tenían claro que no era. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. En primer lugar, quién no era. Quienes no somos, es importante que sepamos. Quienes no somos. Y después saber quiénes somos en realidad. El versículo 19 decía, cuando los judíos, dice, enviaron a Jerusalén sacerdotes y levías para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué fue lo que confesó? Yo no soy el Cristo. Obviamente, ellos no le dijeron directamente, sos el Cristo, pero se daría a entender en la forma de la pregunta, se daría a entender en las insinuaciones tal vez de aquel tumulto, de aquellos rumores que llegaban a la ciudad. ¿Será el Cristo? ¿Será el Cristo? Todo eso estaría en la boca de la gente, en los pensamientos. Por eso al preguntarle, ¿quién eres? Obviamente era intuitivo saber que estaban preguntando realmente si era el Cristo, si no era el Cristo. Lo dijo, dice, y no lo negó. Quiso dejar muy en claro que no era. Yo no soy el Cristo. Pero otro término que me llama la atención allí, cuando dice, cuando los judíos de Jerusalén enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Por qué dice los judíos? ¿No era Juan judío? ¿No eran los que estaban escuchando, la mayoría de ellos judíos, si bien había otros prosélitos y romanos allí presentes, escuchando y convirtiéndose? Podía ser despectivo esto. Pero se usa en varias partes, en el Evangelio se usa como 70 veces el término judíos. No siempre es despectivo, a veces simplemente es un término frecuente, ocasional nada más, porque podría sonar antisemita, siendo él mismo judío, ¿no? Pero obviamente este pasaje, cuando dice, cuando los judíos, hace una distinción clara del resto del pueblo de Israel que estaba escuchándole, porque sin duda hace referencia a aquella parte del pueblo de Dios, judíos, pero que específicamente estaban alejados en sus corazones de Dios. En ese aspecto creo que le está diciendo, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, o sea, los religiosos, ¿sí? Esa idea, los religiosos del pueblo enviaron a estos hombres a indagar sobre estas cosas. Quien no era, no soy el Cristo. Obviamente que había una gran expectativa en todo el pueblo, en toda la nación, de verse libres. Una gran expectativa al escuchar a aquellos fariseos y escribas y sacerdotes hablando vacíamente, holgadamente, haciendo pompas y todo lo demás, la gente sentía cada vez más vacía en su corazón, en su espíritu, y recordaría las palabras antiguo testamentarias de los profetas, de los padres, y anhelarían el día en que viniese el libertador a sacarlos de aquella situación, a establecer un reino de paz, de gloria, nuevamente para su pueblo. Entonces,
El rumor se esparció rapidísimamente cuando Juan el Bautista empezó a predicar estas cosas y a bautizar en aquel lugar, ¿no? ¿Quién eres? Yo no soy el Cristo. En primer lugar. En segundo lugar, la segunda pregunta que le hacen, dice allí también en el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Por qué le dirían, eres tú Elías? ¿Por qué Elías? Había muchas profecías en las cuales se decía que antes de la venida del Mesías, del Libertador, del Cristo, iba a venir Elías para preparar el corazón de los pueblos. El mensaje era similar al de Elías. El aspecto rústico era similar al de Elías. Eso de no tener pelos en la lengua para hablarla y decir generación de víboras. Todas estas cosas, el estilo era prácticamente igual, ¿no? Y mismo, por ejemplo, decía en Malaquías 4:5, se los leo. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que ya venga y hiera la tierra con maldición. Ahí tenemos de dónde podían sacar aquello. Bueno, si no era el Cristo, si no era el Mesías, bien podía ser el profeta Elías. ¿Y él qué dijo? No soy. ¿Era o no era? Cuando pensaba en esto, pensaba en lo que Jesús dice de él. En Mateo capítulo 11, Mateo 11:14. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El versículo 17 dice, diciendo, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, ¿demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Interesante, o sea, si es por decir que dicen otros de nosotros, de Jesús nunca hablaron bien, de Juan el Bautista no hablaban bien, ¿no? Pero Jesús dice, él es aquel Elías que había de venir. Pero Juan dice, yo no soy Elías. ¿Hay una contradicción ahí acaso? ¿Juan está rechazando lo que era o Jesús está diciendo realmente otra cosa allí? En realidad lo que dice la profecía es que iba a venir alguien en el poder y en el espíritu de Elías. Y eso es lo que ha sucedido, y eso es lo que Jesús ve. Ha venido Juan el Bautista en el espíritu y en el poder de Elías para llamar el corazón del pueblo. Claro, lo que Juan dice, que es lo que realmente le insinúan, ¿eres tú literalmente Elías? Él dice, no soy. ¿Por qué podía ser literalmente Elías? Porque Elías no vio muerte, ¿recuerdan la historia? Fue ascendido en un carro de fuego. Entonces sí se esperaba que este Elías viniera en algún momento de la historia, según la profecía. Otros dicen que será uno de los dos testigos en el tiempo del Apocalipsis, antes sí del día grande y glorioso, ¿no? Y no está acá, pero sí estaba en el poder y en el espíritu de Elías, predicando en aquel lugar. Dice Deuteronomio 18:15. Cuando le preguntan allí, ¿eres tú el profeta? O sea, si no es el Cristo,
no es Elías, eres el profeta. ¿A qué profeta se refieren? Vamos a leer que dice Deuteronomio 18:25. Obviamente estaban versados en todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, todas las posibilidades que podían haber, las habían manejado, ¿no? Y ahí estaban viendo si alguna de ellas encajaba. Dice en Deuteronomio 18:15, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, esperaban un profeta que viniese como lo fue Moisés. Moisés fue un profeta libertador. Y esperaban, en esa situación en la cual estaban, esperaban un profeta libertador también, ¿no? Entonces le preguntaban, no era descabellado preguntarle, ¿eres tú el profeta? No un profeta, sino el profeta prometido, antiguo, testamentario, que el Señor iba a levantar entre todos ellos. ¿Saben que ese pensamiento se mantuvo incluso en los primeros creyentes de la iglesia primitiva? La consideración del profeta que había de venir, pero se lo asignaron a Jesús. Esa asignación que hacía en Deuteronomio Moisés. ¿De dónde sacó eso? Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22. Porque Moisés, es el discurso de Pedro, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esos días. Interesante. Ya el mismo Pedro hablaba en relación al Señor Jesucristo como si fuese aquel profeta, ¿no? Dice, por ejemplo, en Hechos 7:37, Esteban. Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis, haciendo referencia al Señor Jesucristo, ¿no? Por eso la idea de que estos sacerdotes y escribas preguntaran, ¿eres el profeta? No era descabellada en relación a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no estaba interesado en nombres, en posiciones, ni en lugares allá arriba para ser reverenciado, ni nada. Simplemente dice, no. Y vieron cómo va disminuyendo el énfasis en su respuesta. No, yo no soy el Cristo. Elías no soy. Y el profeta no. Es más contundente, no siga preguntando esos disparates, yo no tengo nada que ver con esas personalidades excelentes que estamos esperando, yo no soy. Y entonces le siguen preguntando, si no eres este, ni este, ni este, ahora sí, ¿quién eres? A veces nos preocupa demasiado a los creyentes, a veces a los líderes, a los maestros, a los misioneros, tener muy en cuenta el decir lo que son, lo que somos. Yo soy. Yo soy el pastor. A mí me tienen que escuchar. Yo soy el misionero. O sea, si vienen a mí acá, pastor, misionero, dice, no. O sea, ¿quién sos? A Juan el Bautista nos da una gran enseñanza en ese aspecto. Él podría haber asumido cualquiera de esos papeles. Podría haber dicho, sí, soy yo el espíritu y el poder de Elías y me tienen que escuchar. Yo no soy. Porque no le interesaba nada sobre sí mismo, que atrayera la atención sobre sí mismo. Entonces, tenía que preguntarle, dice ahí en nuestro texto en Juan capítulo 1,
siguiente versículo 22 dice, le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Qué decimos de nosotros mismos? A veces nos escondemos incluso detrás de una denominación, de una estructura eclesiástica. Y la gente cuando nos pregunta, ¿y vos quién sos? Ah, yo soy de la iglesia tal, la mejor que hay, la más linda, la más grande, la más humilde, la más familiar, lo que quieran. Yo soy de allá. Ah, yo soy de esto. O yo soy bautista fundamental, independiente. O yo soy episcopal, o yo soy presbiteriano, o yo soy lo que sea. ¿Eso realmente importa? ¿Realmente importa eso? ¿Quién dices? ¿Qué dices de ti mismo? Porque al fin y al cabo, lo que decimos de nosotros mismos en relación al Señor Jesucristo, eso es lo valioso. No en relación a un séquito o un grupo. ¿Qué dices de ti mismo? Y miren qué lindo lo que dice de sí mismo. Allí, en primer lugar, dice en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz, una voz, la voz de uno. No es la voz, como podía ser Frank Sinatra, como se le conocía la voz, sino una voz, o sea, de uno, nada más, de uno entre tantos. Lo importante no era la persona, el oráculo, sino la comunicación que había en esa voz. ¿Y cuál es la comunicación que había en esa voz? Era un llamado al pueblo, enderezad camino al Señor. Preparen sus vidas delante del Señor para recibirle a Él. Eso era realmente lo trascendente. Yo soy solamente uno que está en el desierto, predicando, hablando. También es cierto que Isaías ya decía, que es la cita que se hace, ¿no? Isaías 40, versículo 3. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Interesante, ya en lo personal, en la soledad, ya en Isaías se hablaba de estas cosas, el llamado al corazón, al mismo Jerusalén, al pueblo de Dios. Y eso es lo que hace Juan el Bautista, cita al profeta Isaías, un hombre sin letra, citando perfectamente las profecías y los profetas antiguos testamentarios. Yo soy solamente una voz, una voz. Ahora, la imagen que se da acá era bastante común en aquellos pueblos donde existían los reinados, cuando un rey iba a visitar, por ejemplo, las ciudades que reinaba o lo que fueran, los pueblos, que se puede dar una vez al año, una vez cada tanto tiempo, depende de las situaciones, ¿no? Entonces siempre se enviaba delante de ese rey un pregonero. Un pregonero, miren que a la llegada de la luna o el siguiente mes va a estar viniendo su majestad excelente, el rey no sé qué. Entonces el pueblo se alborotaba todo. Todos a arreglar las fachadas, sus ropas tenerlas limpias, y si había baches en las calles, si eran de agua, lo que sea, había que rellenarlos, prepararlos, porque iba a venir el rey a visitarlos, y ahí podía no solamente honrarle, sino también hacer las peticiones. Algunos se preparaban para hacer las peticiones, pero primero tenían que presentarle una antesala que valía la pena. Entonces se enviaba este pregonero allí delante para preparar a todos.
Y esta es la función de Juan el Bautista. Era el pregonero que iba adelante, pero no para preparar la ropa ni las calles, sino los corazones. Porque el desierto que había era el de aquellas almas. Era el de aquellas vidas que habían sido despojadas de aquella comunión real y de esa devoción con Dios por una religión vacía, por una religión de ornamentos y de ritos, nada más. Y cuando pensaba en estas cosas, consideraba esos ciclos no se dan o se han dado en toda la historia de la iglesia, del cristianismo, de las denominaciones y todas las cosas. Primeramente se enciende una fogata con devoción en los corazones, con almas que arden por el Señor Jesucristo, por su palabra. Se encienden esos grandes fuegos, se crean después las grandes estructuras. Se colocan a las personas en posiciones inalcanzables, al punto que después la gente termina involucrada en un conjunto de actividades ritualistas, procesos que son continuos, pero con los corazones languideciendo, sin aquel fervor de las almas buscando a Dios, que es lo que pasaba acá en el pueblo. Lo llenamos a veces de reglas y de cosas así. No es que las reglas sean malas, pero son malas si me alejan de la sincera devoción a Dios, ¿no? Esto había pasado aquí. Nos permite hacernos un llamado de atención a nosotros, porque la religión y los ritualismos y los sistemas pueden solamente hacer surcos en los corazones para plantar, pero no hay semilla, no hay riego, porque no hay devoción, no hay fe real. Entonces solamente quedan corazones, como decía acá Juan el Bautista, como desiertos, llenos de surcos preparados, pero sin nada, tierras áridas. Y dice Juan, yo he venido solamente a ser esa voz que prepara esos corazones para que se vuelvan a Dios. Porque ahí viene la verdadera semilla, el verbo, la palabra, para llenarles verdaderamente. Y vamos a ver después, el próximo domingo, de qué les va a llenar ese Señor Jesucristo, qué es lo que traía, qué bautismos traía a Él para ellos. En segundo lugar, primeramente, solamente una voz soy yo, un oráculo. Alguien que está dispuesto a decir lo que hay que decir. En segundo lugar, dice en el versículo 24 al 26 de Juan: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién eres? Uno que bautiza con agua. Tan simple como es. Solamente uno que bautiza con agua, que llama al arrepentimiento, y aquellos que se arrepienten pueden hacerlos. Pero aquellos fariseos estaban todavía insatisfechos, porque ¿qué respuesta vamos a llevar a aquellos que nos han enviado de la gran sede central de Jerusalén? ¿Por qué bautizas? Porque eso es lo que llamaba la atención, que miles venían a escuchar y a bautizarse. ¿Por qué bautizas si no eres ninguno de ellos? ¿Qué autoridad tienes para poder hacerlo? La respuesta fue lo más breve, concisa, sobre sí mismo, y automáticamente viene el pasaje como la deriva. Lo más mínimo sobre sí misma y la deriva hacia Jesús. Dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, etcétera, etcétera. O sea, automáticamente dice lo mínimo de él y la deriva. Toda la atención hacia el Señor Jesucristo. Qué lindo eso, ¿no? Dice que bautizaba en Betábara,
algunas traducciones en Betania, del otro lado del Jordán, para distinguirla de lo que era Betania, decir cerca de Jerusalén, ¿no? Entonces, pues, alguna traducción dice simplemente Betábara. Pero el bautismo de Juan fue único casi, porque a quienes se bautizaban, a quienes un judío, un sacerdote, podía bautizar a un prosélito nada más. Alguien que venía de por fuera de la nación, que abrazaba la ley, los rituales, todas las cosas, se convertía en un prosélito. Esos eran bautizados como señal de incorporación a lo que era la misma nación. Después, dentro de la nación existían los autobautismos de purificación. La gente realmente arrepentida, iba y se sumergía a veces hasta 7 veces en el agua como una representación de su arrepentimiento, de su deseo de purificación delante de Dios. Pero Juan estaba bautizando a los judíos. No solamente a cualquier judío, inclusive a los líderes religiosos estaba bautizando. A algunos sacerdotes que venían, a algunos escribas que venían. Y eso podía resultar como ofensivo para el concepto que se tenía allí en Jerusalén. ¿Por qué estás haciendo esto, Juan, bautizando con agua si no corresponde el hacerlo? En primer lugar, si leemos, por ejemplo, para tener un contexto de lo que era el bautismo en Mateo, capítulo 3, Mateo 3, 7, dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí vemos todas las cosas que hemos visto. Dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre? Lo que decían aquellos escribas y fariseos de sí mismos eran: tenemos un glorioso linaje religioso, tenemos un glorioso privilegio. Es lo que podían decir de sí mismos nada más. Pero Juan va un poquito más allá y dice ahí que tenía un bautismo de arrepentimiento. O sea, la gente que realmente decía: sí, me arrepiento de esta vida vacía, religiosa que he llevado y quiero esperar como se debe a mi Mesías, se bautizaban como señal de ese arrepentimiento. Además, en sus ideas judías era el agua implicaba purificación, ¿no? Por todos los sistemas rituales de antes. Pero él va un poquito más allá y le dice: bueno, hacer obras dignas de arrepentimiento. En segundo lugar, en relación a este bautismo, lo que hacía era anticipar o ilustrar, como dice ahí, el bautismo que iba a hacer el mismo Señor Jesucristo, y se bautizará en Espíritu Santo y fuego. Era una señal para la gente de que tenían que prepararse, porque ya pronto iba a venir otra realidad espiritual, la cual no conocían y debían prepararse para poder conocerla. También hay profecías en relación a todas esas cosas, y alguna nota, o para tomar nota después en los audios: Ezequiel 36, 25 al 37, Zacarías capítulo 13, versículo 1 en adelante, habla de ese bautismo para arrepentimiento, una voz que clama en el desierto, para bautizando, para preparar los corazones. Ahora, ¿cómo más se consideraba Juan? En primer lugar, era solamente una voz más en el desierto, alguien que bautiza en agua. Y en tercer lugar, para terminar,
Dice en el versículo 27, este es el que viene después de mí, dice, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sabe qué significa eso? Un humilde esclavo. Ese es el concepto que tenía de sí mismo. Soy un humilde esclavo. ¿Por qué digo eso? Por la mención que hace a desatar la correa del calzado de sus pies. Hay un escrito de un rabino, Yeshua Leví, del año 250 después de Cristo, o sea, de los registros que hay, que hablaba de hasta dónde podía llegar un esclavo, hasta dónde podía llegar un discípulo, ¿no? Decía que un esclavo tenía que hacer lo que se le pidiese, ¿no? Lo que sea. Pero la diferencia del discípulo en relación a su Señor es que le servía en todas las formas. Lo que no podía hacer era desatar y quitarle el calzado a su amo, a su Señor. Eso era algo que el discípulo ya no tenía que hacer, no le correspondía. Solamente el esclavo podía agacharse tanto como para sacarle el calzado, cambiar el calzado a su amo. Entonces cuando Juan el Bautista usa esta expresión, los oyentes sabían a qué se estaba refiriendo. O sea, ni siquiera dice yo soy un discípulo del Cristo, del Mesías, enviado para preparar su camino. Ni siquiera eso. Dice, yo soy un humilde esclavo. Es más, les digo, no soy digno de desatar la correa, ni siquiera cambiarle el calzado, ni siquiera desatarle la correa de su calzado. Ese soy yo. ¿Quieren saber quién soy? Yo soy ese. Porque ¿saben por qué es importante tener estas cosas presentes? Porque la gente no necesita ni les sirve absolutamente de nada impresionarse con nuestras capacidades. No le sirve a la gente absolutamente de nada impresionarse con nuestras posturas elevadas, ni nuestra apologética. La gente necesita impresionarse con Cristo, con el Señor Jesucristo, porque solamente Él puede llenar sus vidas y transformarlas y cambiarlas. A veces el mundo nos puede dar esas oportunidades de elevaciones. Y si no estamos bien seguros de quién somos o qué decimos de nosotros mismos, podemos caer en esos engaños, en esas trampas del diablo que nos pueden elevar allá arriba. O en aquellos desprecios absolutos hacia allá abajo también, los cuales nos digan, bueno, no hago más nada. No, ¿quién eres en relación al Señor Jesucristo? Hay algunos que se prestan para la televisión, para los aplausos. Si ustedes ven mucho de esas cosas, digan, bueno, pasen la página porque ahí el primero no va a ser el Señor Jesucristo. Si en una actividad religiosa, por decirlo de alguna manera para que sea más generalizada para todos lados, una actividad de iglesia, lo que sea, si lo central no es una predicación cristocéntrica, que eleve al Señor Jesucristo, no sirve de nada. Solamente sirve para llenar los egos de las personas, para decir yo pertenezco a ese grupo, o para decir yo tengo un grupo así. Pero nada más, no sirve absolutamente para otra cosa. En conclusión, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién eres en relación al Señor Jesucristo? ¿Quién soy yo en relación al Señor Jesucristo? Hay un lema que vamos a ver más adelante cuando avancemos en el estudio de Evangelio según San Juan, que utiliza Juan el Bautista, y él dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esta es aquí nuestro encuentro con Cristo. Entonces, Él crece, mi yo va menguando y mi vida a Cristo se eleva con Él. Pero si mi yo no va menguando, entonces hay una lucha. Ni crezco ni nada, quedo estancado allí. Mi yo tiene que menguar.
para que mi vida en Cristo pueda desarrollarse y crecer plenamente. Esa es la necesidad del mundo pecador. O sea, Dios va a trabajar en los corazones. Decimos, ¿por qué la gente no viene? A veces insistimos a la gente demasiado en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias razones, y presionamos con nuestras razones, en lugar de simplemente hablarles del Señor Jesucristo. A veces sanamente, ¿no? O sea, sanamente podemos hablar a la gente y decirle, pero tenés que creer, porque mirá mi vida, mirá lo que soy ahora, yo antes era tal cosa, pero he cambiado, el testimonio es bueno, es cierto, la apariencia, pero podemos hastiar a la gente tanto hablándole de nuestras perfecciones, de nuestras cosas, que si ¿sabes qué? No quiero saber más nada. Y alejados. Habla solamente del Señor Jesucristo, de lo grande que es Él. Y eso es lo que vamos a intentar ver en este estudio de Juan, porque en todo el desarrollo del libro de Juan, después de estos primeros testimonios, se va a hablar de la grandeza del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Quién somos en relación a Cristo? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Damos gracias por este siervo precioso, Juan, en aquellos tiempos antiguos, tan humilde, Señor, pero tan poderoso en palabra. Tú lo usaste de una manera maravillosa, Dios, y miramos nuestras vidas también miserables, pequeñas, oh Dios, pero todavía tenemos una voz para que tú puedas para usarlos como oráculos, para hablar de tu Santo Hijo Jesucristo, de la salvación que en Él hay. Padre, no tenemos muchas habilidades, pero si podemos ser esclavos, siervos humildes, Señor, queremos ser, para servirte en aquellas cosas que tú nos pides, que se necesiten en tu reino, Dios. Padre, ayúdanos a ser fieles testigos, ayúdanos a ir creciendo en nuestra identidad contigo, pero menguando en lo que es nuestro yo, Padre. Que tú seas exaltado en lo que decimos, que seas exaltado en lo que hacemos, en las referencias que salgan de nuestra boca, Padre. Te lo pedimos en el precioso y santo nombre del Señor Jesús. Amén.